Última Mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de varios temas, pero uno de esos que en algún momento dado fue tremendamente importante y queremos saber, qué tan importante sigue siendo, que es el tema de la regionalización. Vamos a conversar con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Muchas gracias por estar acá. Hace mucho tiempo que no veníamos. Sí, hace más de un año, yo creo. Más de un año, sí. Sí, gracias Fernando por invitarme, siempre un placer poder conversar contigo. Gobernador, ¿cuál es, si tuvieras que hacerlo en dos párrafos, cómo describirías tú la situación de Valparaíso hoy? Bueno, Valparaíso sigue siendo la región más importante del país. Valparaíso alberga los puertos más importantes del país. El puerto de Ventana, Valparaíso y San Antonio, y el puerto terrestre más grande de América Latina, el puerto terrestre de los Andes, por donde pasa el 40% de las mercancías provenientes del Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, dan cuenta de que nuestra región es la región más importante del país en términos de poder albergar los puertos más importantes del país. Es una región extraordinariamente bullente. Creo que me lo preguntaba antes de partir esta entrevista, sigue siendo el destino estival preferente a propósito de Semana Santa. Tuvimos más de casi un 68% de ocupación hotelera a propósito de la modificación del mecanismo de estabilización de los precios del combustible. La gente llegó igual al litoral, a la región. Así que Valparaíso goza de buena salud, muy de buena salud. Tenemos enormes desafíos, sin duda, desafíos que siguen estando pendientes. El tema ascensores, el tema puerto, el tema aeropuerto, el tema trenes, que es un tema tremendamente importante y que hemos tenido más de alguna polémica con el nuevo gobierno, siguen siendo los temas que hoy día nos desafían. ¿Por qué han tenido polémicas en trenes? Porque rápidamente, cuando planteamos la necesidad de darle continuidad al tema del tren Valparaíso-Santiago y de San Antonio-Santiago, rápidamente el representante de CASA en el territorio dijo que el tema de trenes no era un tema que estaba en la prioridad de la agenda pública del nuevo gobierno. Pero déjame decirte que en materia de trenes, hoy día yo creo que es fundamental. Esto no tiene que ver con unir una ciudad con otra ciudad, no tiene que ver con que el tren de Valparaíso-Limache, Limache-Calera, Calera-Yayay, Yayay, Tiltil, Tiltil, Quinta Normal, llegue a Santiago. O el tren desde San Antonio a Santiago, y la continuidad del tren, porque el tren llega hasta Melipilla y no llega de Melipilla a San Antonio, sino que yo creo que esta es una política de Estado, y hoy día tener un corredor ferroviario, por ejemplo, que pueda unir Valparaíso con Concepción, me parece que es tremendamente relevante, Fernando. Esto se habla poco. Te lo cuento, hoy día hay un muy buen artículo de Jorge Inostroza, me parece, en el portal de Radio Cooperativa, que señala que entre Valparaíso y Santiago se concentra algo así como 13 millones de habitantes. El 60% del Producto Interno Bruto se concentra en este corredor ferroviario entre Valparaíso y Concepción. Entre Valparaíso y Concepción se mueven 60 millones de toneladas en materia de transferencia y movilidad de carga, y por tanto parece extraordinariamente importante y relevante dar esta discusión, pero no una discusión que responda a lógicas electorales. ¿Cuánto me rinda hablar de trenes o cuánto no me rinda hablar de trenes? Porque a propósito de esta mala política pública de modificar el mecanismo de estabilización de los precios del combustible, pucha que se echan de menos los trenes, porque el tren es un medio de transporte seguro, es un medio de transporte ágil, es un medio de transporte que te permite combatir el cambio climático, que no depende de las fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón. Y la pregunta que habría que hacerse es por qué se inhibió el desarrollo ferroviario en Chile y cuáles fueron los grupos corporativos que inhibieron precisamente el desarrollo ferroviario en Chile y que aún insisten y persisten en que los trenes no vuelvan a correr por los rieles de Chile. ¿Tú crees, Rodrigo, que... Ese es un tremendo tema. Ya, ¿tú crees que eso fue pensado, fue calculado? Porque yo lo que estoy intuyendo que viene es que, otras movilizaciones recibieron el beneficio de poder transitar. El auto, por ejemplo, por las carreteras, siendo que el tren, por lo menos a nivel mundial, es una súper buena estructura y ultra aprobada. Bueno, tú has recorrido varias latitudes, pero yo también he recorrido muchas latitudes y sé lo que significa el tren bala, el tren rápido, entre Nuremberg y Berlín, por ponerte un ejemplo muy concreto.
Hoy día yo creo que los trenes en un escenario como el que estamos viviendo, donde la modificación del mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles ha significado un disparo en el valor de las bencinas de 93, 95, 97, 97 octanos, en cómo hoy día el precio del diésel, del petróleo se incrementó en 580 pesos. Hoy día no hay ningún motivo ni ningún argumento, ni político, ni de rentabilidad política, social o económica, que mantenga la inhibición de que los trenes vuelvan a correr por los rieles de Chile. Eso me parece que es completamente absurdo. Y me parece absurdo que las nuevas autoridades intenten soslayar la importancia que tienen los trenes como medio de movilidad sustentable, sostenible en el tiempo, para no acometer una política pública, una política de Estado que permita precisamente que las chilenas y los chilenos puedan gozar de un transporte amigable, sustentable, sostenible, que no solamente tiene que ver no solamente tiene que ver con conectar Valparaíso con Santiago o San Antonio con Santiago, sino que tiene que ver fundamentalmente con un medio de integración y descentralización en materia de transporte y movilidad. Sí, yo siempre pensé en algún momento dado que las razones por las cuales nosotros habíamos dejado atrás la idea de conectarse integralmente con trenes, como muchos otros países, Suiza, por ejemplo. Por ejemplo. Yo estuve en Suiza, hay trenes por todos lados y andan por... eh, es básicamente por la sismicidad chilena, que es un país muy sísmico, y Sí, yo siempre claro. pensé que eso tenía algo que ver con eso. Lo pregunté a un geólogo, amigo mío que trabaja en el cobre, y me dijo, no tiene nada que Nada ver, que ver, nada po, que nada que ver. ver. La sismicidad es un concepto que sí, efectivamente, tenemos más temblores y más terremotos, pero... Si fuera así, claro, imagínate la sismicidad, cuánto afectaría al transporte terrestre. O sea, exacto. afectaría de la misma manera, La ¿no? misma manera, claro, y por lo tanto, me dijo, no es en eso es una Es una decisión decisión política, política, claro, política. de Pero esa transformar al tren en un elemento primordial de transporte. imagínate que el Metro Tren, que va desde Limache hasta Valparaíso, el Metro Tren que va de Limache hasta Valparaíso ha movido este último mes algo así como a 2.2 millones de pasajeros. El Metro Tren, en nuestra región. Entonces es evidente hoy día de que no hay argumento posible ni plausible de que haya autoridades, como el ministro de Obras Públicas, otros ministros, que señalen de que el tren no puede ser una prioridad para Chile, cuando de esto se requiere precisamente una mirada de Estado. Y esa mirada de Estado, en este minuto, en estas circunstancias actuales, donde los precios de los combustibles se dispararon, y así va a ocurrir con los alimentos de primera necesidad, el que los trenes vuelvan a correr por nuestros rieles me parece que hoy día es un imperativo. Gobernador, Es buen tema, ¿eh? sí, Este tema, no, ¿no? es un súper tema y por eso que lo dejamos planteado. Sí. Oye, otro tema que es también un súper tema, porque es un tema organizacional, histórico, y lo conversamos la última vez que hablamos, es a ver qué tanto las opiniones de los gobernadores difieren, qué tanto se encuentran, cómo se comunican ustedes. El gobernador tiene un poder gigantesco, pero se relacionan, se coordinan, cooperan, tienen complicidades específicas para hacer las cosas, o cada uno mata su toro por su cuenta. Una buena pregunta. Nosotros tenemos una asociación de gobernadores regionales de Chile, que la creamos cuando asumimos el 14 de julio del 2021. Inmediatamente pensamos precisamente en crear esta asociación de gobernadores. Ha tenido distintos presidentes. Tuvo a Vallespina en su primer periodo, tuvo a Ricardo Díaz, gobernador regional de Antofagasta, me tuvo a mí como presidente también el 2024, tuvo a Pablo Silva el 2025, y hoy día el presidente de Agorechi es Alejandro Santana, el gobernador regional de Los Lagos, y yo soy su vicepresidente. Por tanto, sí tenemos un espacio de colaboración, de coordinación. De hecho, estuvimos en la región de Los Lagos en el mes de marzo, donde definimos precisamente esta nueva estructura, esta nueva presidencia, con Santana a la cabeza, conmigo como vicepresidente y con Ricardo Díaz como tesorero, gobernador regional de Antofagasta. Por cierto que tenemos espacios de colaboración, de coordinación, gratos e ingratos. Estuvimos con el director actual de la DIPRE, tuvimos una reunión con él a mediados de marzo. Nos había llegado un instructivo el día 13 de marzo del año 2025, 2 días de asumir el gobierno de CAS, donde se nos notificó formalmente que íbamos a ser parte del ajuste fiscal. Y de hecho, el conjunto de gobiernos regionales hoy día han hecho rebajas presupuestarias del 3% de su presupuesto,
que fue el 3% anunciado por el gobierno de Kast, y eso significó una recaudación para el erario nacional del orden de 50.000 millones de pesos y fracción. Pero ya durante el gobierno de Boric, en las postrimerías del gobierno de Boric, existe una prerrogativa en la discusión presupuestaria que los gobiernos regionales administramos un 5% de nuestro presupuesto para emergencia. Pero de ese 5% para emergencia, el gobierno central tiene la prerrogativa de retirarte el 3% cuando ellos estiman pertinente. Bueno, encontraron pertinente retirarnos en el mes de febrero el 3% de emergencia al gobierno de Boric, recaudando algo así como 50.000 millones de pesos. Y durante el gobierno de Kast, el día de ayer, de hecho lo tuve que pasar por el Consejo Regional, se aprobó la rebaja presupuestaria del 3% asociado al ajuste fiscal, y ya los gobiernos regionales tenemos, si lo queremos poner en términos brutos, ya tenemos algo así como menos 6.500 millones de pesos. Desde ese punto de vista, gobernador, ¿cómo los gobiernos regionales generan sus recursos? Nosotros los gobiernos regionales, es un muy buen debate, Fernando. Los gobiernos regionales formamos parte del erario nacional. Sí. El 90%, el 92% de nuestros recursos dependen del erario nacional. Por eso también estamos muy sujetos a los recortes presupuestarios cuando hay una mala planificación de la hacienda pública. Y eso lo vivimos el año 23, 24. El año 24 creo que esto fue debate contigo, te lo comentamos. Nos rebajaron a fines del año 24 algo así como 200.000 millones de pesos al conjunto de gobiernos regionales. Entonces, cuando me planteas cuáles son los principales desafíos que tenemos en materia presupuestaria los gobiernos regionales hoy día, la descentralización fiscal es fundamental. Hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso que se llama Ley de Regiones Más Fuertes, que lo que busca es que las empresas que explotan recursos naturales, incluyendo los puertos en nuestros territorios, dejen los tributos en nuestros territorios y no los dejen los tributos en Santiago. Entonces, es evidente que hoy día el 90% de nuestro presupuesto depende del erario nacional, pero hemos empujado muchísimo para que este proyecto de ley de regiones más fuertes hoy día se haga realidad, se materialice y nos permita precisamente capturar recursos de aquellas empresas que explotan recursos naturales y que no tributan en el territorio. Eso es un temazo. Descentralización fiscal. Ese es un temazo, el tema de que los impuestos que recaudan las regiones, no partan para otro lado. Que es como el sentido común, ¿no? Usted puede tener, por ejemplo, la lógica de los municipios es totalmente distinta. Sí, pues nosotros lo que hemos dicho es que en materia de agilidad, suficiencia y autonomía, en materia presupuestaria, los municipios tienen mucha más autonomía en materia de agilidad, suficiencia y autonomía que los gobiernos regionales. De la misma manera, Fernando, y aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a través de tu programa a todos los trabajadores de los gobiernos regionales de Chile, porque tampoco tenemos ley de planta, ley de encasillamiento, como tienen ley de planta los municipios. En el caso particular de nuestra región, Fernando, Valparaíso, el gobierno regional de Valparaíso, que me toca liderar y conducir, tiene 174 trabajadores para atender 38 comunas, incluyendo los 2 territorios insulares. Rapa Nui, que te gusta muchísimo, sí, y Juan Fernández, sé que te encanta. Con 174 trabajadores tenemos que atender a todos los municipios de nuestra región, porque los municipios de nuestra región dependen de los recursos que administra el gobierno regional. Y le quiero mandar un cariñoso saludo a los dirigentes de FENATGORE, de la Federación Nacional de Trabajadores de los Gobiernos Regionales de Chile, que hoy día están empujando un proyecto de ley de planta y de ley de encasillamiento. Yo tengo trabajadores en el gobierno regional de Valparaíso que llevan 20 años en el mismo grado. O sea, te puedo decir, hay una periodista, que no puedo decir su nombre, que trabaja en el CORE, que lleva 20 años en grado 8. Y nunca ha habido tiraje, en la chimenea. Y por eso lo que nosotros hemos dicho hoy día, y por eso los saludo con tanta efusividad, es que es fundamental que los gobiernos regionales también tengamos ley de planta y ley de encasillamiento. Porque mira, esa famosa circular que te comenté en el mes de marzo que nos llegó, donde nos notificaba que íbamos a ser parte del ajuste fiscal, en uno de los apartados, en la letra I de esa circular, nos señalaban que los gobiernos regionales no podíamos reponer a aquellos trabajadores que pasaban a retiro. Te explico. En la ley de presupuestos discutimos la posibilidad de reponer a los trabajadores que pasaban a retiro en los gobiernos regionales y nos dieron 3-1. Es decir, por cada 3 trabajadores que pasaban a retiro, que cumplían su periodo como trabajadores del gobierno regional, podíamos reponer a 1. Esa circular que nos manda... Aunque estuviera perfectamente hábil... Pero podíamos, cuando te digo es que si se van 3 trabajadores de este estudio, lo lógico es reponer a los 3 trabajadores de este estudio. Lo que discutimos en la ley de presupuestos del año 2026 es que por cada 3 que se iban podíamos reponer solo 1. Ahora esta circular que nos llega en marzo de este año nos dice que por cada 3 que se van no puedo reponer a nadie.
Entonces, la pregunta que... ¿Quién hace esa pega? ¿Ah? ¿Quién hace esa pega? O sea, tendríamos que seguir haciéndolo con, en el caso particular, si tengo 174, con 171. O sea, en el fondo, tengo la sensación de que esa normativa tiene una mirada que es muy ideológica, que tiene que ver con jibarizar a los gobiernos regionales, achicar al Estado, achicar a los servicios públicos que cumplen un rol muy relevante, porque creo que me lo preguntaste, hemos demostrado que la descentralización le cambia la vida a las personas, y le cambia la vida a las personas porque logramos modificar el eje piramidal en materia decisional, en materia de inversiones, desde Santiago hacia las regiones. Y en las regiones donde definimos qué pavimentar, qué no pavimentar, dónde construimos sedes comunitarias, dónde no construimos sedes comunitarias, dónde fortalecemos la atención hospitalaria, dónde fortalecemos la atención primaria de salud. Y por tanto creo que hoy día esa situación, esa mirada que hay desde el centro, me parece que es muy perniciosa con respecto al proceso de descentralización. Déjame preguntar. No sé, que no va a quedar muy contento con lo que estoy diciendo. No, pero es un tema, si es que es tema, es un tema que vale la pena. A ver, lo peor de un tema real es que no salga a la luz pública para que se conozca, para que se discuta. Es verdad. Y no digo que tiene que haber una sola solución del problema, no. Pero si se puede discutir y se puede conversar, bueno, hay más ojos mirando, hay más gente participando. No puedo terminar sin preguntarte por Rapa Nui. ¿Qué me queréis preguntar de Rapa Nui? No, porque tú eres parte de tu región. Sí, pues. Es parte de tu región. Yo adoro a Rapa Nui y lo he dicho miles de veces. Es un lugar, yo siento, paradisiaco. Y quiero preguntarte, a ver, nosotros estamos distantes de Isla Pascua, por cierto, pero sabemos, o por lo menos hemos escuchado el nombre de Isla Pascua, y sin embargo, a ver, Isla Pascua es mucho más que una, qué sé yo, isla donde llegan algunos barcos de aquí a allá. Por supuesto. ¿Cómo lo ves tú a Isla Pascua hoy? A nosotros como gobierno regional nos toca administrar la glosa insular, y la glosa insular tiene que ver con la cantidad de recursos que destinamos a Rapa Nui para inversión pública. Cuando llegamos al gobierno regional, la glosa insular tenía muchísima subjetividad y dependía del intendente de turno, de quien designara el gobierno central como intendente. Nosotros somos quienes reemplazamos a los intendentes, no somos autoridades designadas, sino que soy una autoridad electa democráticamente. Y me precio de haber ganado las 38 comunas de la región de Valparaíso, incluyendo Rapa Nui. Cuando llegamos había una glosa insular del orden de 400 millones de pesos. Nosotros, cuando llegamos el 14 de julio del 2021, nos reunimos con todas las organizaciones de la sociedad civil del pueblo de Rapa Nui, incluyendo el Consejo de Ancianos, incluyendo peteros, incluyendo los concejales, los alcaldes y todo. Y llegamos a un punto de equilibrio donde pasamos de una losa insular de 400 millones de pesos a 1.500 millones de pesos, que se traducen en obras de inversión, que se traducen en adquisición de equipamiento para el hospital de Angaroa, que se traducen en la adquisición de ambulancias, que se traduce en iniciativas de inversión que le cambian la vida al pueblo Rapa Nui. Y lo mismo me toca con Juan Fernández, desde el punto de vista de la administración de la glosa insular. Tengo además consejeros regionales del pueblo Rapa Nui, Sabrina Tuqui y Eduardo Aoa, que son representantes del pueblo Rapa Nui y que son parte del Consejo Regional. Tengo 28 consejeros regionales y 2 son del pueblo Rapa Nui, que son los que levantan iniciativas para su territorio. ¿Hay alguna viabilidad, gobernador, de que el continente conozca mejor ¿El pueblo Rapa Nui? Sí, sin duda. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la única opción es que te tomes un avión de LAN o que vayas en un barco de turismo, pero eso... para este tipo de tú tenés que pensar que para el tema de la pandemia estuvieron cerrados 2 años. Y a propósito de esa decisión que se toma de cerrar la isla, eso significó que no muriera ningún Rapa Nui en el marco del COVID-19. Pues tomaron una decisión drástica, radical. Un pueblo que vive de la pesca, básicamente, un pueblo que vive de la pesca del atún, básicamente. Ahí yo creo que además también... Nosotros elaboramos una estrategia regional de desarrollo que nos demoramos 4 años en elaborarla y que la promulgamos el año pasado, a mediados del año pasado, y me tocó recorrer todo el territorio, las 38 comunas, y me tocó estar junto al pueblo Rapa Nui precisamente levantando la iniciativa
del pueblo Rapanui desde las comunidades, desde los territorios. Y sigue estando muy anidado este sentimiento de autonomía del continente. Me imagino que tú lo has percibido. Claro. Ese sentimiento. Ellos son Rapanui. ¿Ah? Ellos no son chilenos necesariamente. No son chilenos, forman parte de los pueblos originarios que habitan precisamente el territorio nacional y uno tiene que ser muy respetuoso con ellos. Sí. Hoy día hay una alcaldesa, Elizabeth Arevalo Pacarati, que fue consejera regional, que dejó de ser consejera regional para ser candidata, una políglota que habla varios idiomas, y la han entrevistado un par de veces y ha sido sensación en algún minuto. Le mando un saludo también desde acá. Y creo que hoy día el pueblo Rapanui está representado en el Consejo Regional, pero sin duda el continente creo que tiene una deuda con el pueblo Rapanui. Primero, hay un problema de carga, no es que lleguen muchos aviones, cientos de aviones, porque hay un problema de carga real, desde el punto de vista de servicios básicos, sí, claro, provisión de agua, energía, etcétera. Pero me parece que es un pueblo extraordinariamente importante, es un pueblo que tiene una cultura que es importante de conocer, una cultura muy sincrética además también, muy sincrética, y por tanto creo que ellos son un aporte al patrimonio nacional, sin duda. Una última pregunta. Buen tema, Rolando. Sí, a ti te gusta mucho, Rolando. Yo siempre he dicho que es el lugar donde yo quiero ir a morir. Mis últimos meses, ojalá pudiera. ¿Conoces la playa, no? Anaquena. Anaquena, de todas maneras, ¿no? Y conocí a las autoridades, particularmente a Petero, mucho, y el deleite que tiene su pueblo por su tierra, que es una cosa fantástica. Oye, antes de terminar... Oye, qué rápido. Sí, siempre rápido. Cortito. Última, mira. Te quiero básicamente, ¿cuál es tu feeling de lo que viene? No solamente por la entrada de este nuevo gobierno, sino que además, como tú como eres el puerto más grande de Chile, estás obligado a poner atención a lo que pasa también en el extranjero, sí, sin duda. Con todas las cosas que pasan. Sí. ¿Cómo describirías tu relación o cómo ves tú al gobierno del presidente Kast en términos de tu región? ¿Y cómo ves tú a Valparaíso en términos de lo que está pasando? A ver, en términos generales, veo al gobierno del presidente Kast con poco afecto, con poco cariño, a propósito de la modificación del mecanismo de estabilización de los precios del combustible, a propósito del tema de algunos derechos sociales, a propósito del retiro de 43 decretos ambientales, a propósito de no expropiar Colonia Dignidad, a propósito de, dicen que no van a cancelar el plan de búsqueda, pero retiran a todos los funcionarios que estaban trabajando en el plan de búsqueda, a propósito del retiro de la ley Cholito porque la quieren perfeccionar, en fin, lo veo con poco afecto, con poco cariño, los veo extremadamente duros y no es necesario porque la política se mueve desde los afectos y tú lo sabes perfectamente bien que la política en términos de los afectos creo que habla muy bien de las personas que se dedican al servicio público desde los afectos, más que de la dureza. No es necesaria tanta dureza cuando hoy día está muy de moda, pero hoy día el planeta vive una guerra que ha cobrado la vida de millones de miles de personas hoy día. Y por tanto, hoy día creo que los afectos son los que movilizan a las masas, los que movilizan a los pueblos son los afectos. Dicho eso, es un gobierno con poco afecto, es un gobierno que en términos de descentralización, yo hasta ahora he conversado con Arrauz, ministro de Obras Públicas, con Chomalí, ministra de Salud, que me atendió 10 minutos y después me quedé con el subsecretario de Redes. He hablado con Chomalí, con Arrau, hablé con Steiner antes de que asumiera, que fue a conocernos, pues somos uno de los gobiernos regionales que más plata pone en equipamiento y en infraestructura policial, pero también en recuperación de espacios públicos. Como está de moda no revelar lo que uno conversa con la ministra de Seguridad, no puedo revelar lo que conversé con la ministra de Seguridad, lo digo en un tono un poco irónico, ¿se entiende? Y yo creo que hoy día en descentralización no hemos hablado con ningún ministro todavía sobre descentralización. Mañana te doy la exclusiva. Mañana, el día miércoles, me voy a reunir por primera vez con el subsecretario de Desarrollo Regional, que es el que tiene que ver precisamente con descentralización, competencia y todo. Y yo espero de que el gobierno central comprenda la importancia que tiene este hito político que es el más importante del siglo XXI, la descentralización. La descentralización le cambia la vida a las personas. Somos autoridades que después de 200 años ejercimos nuestro primer periodo desde el 14 de julio del 2021 en adelante como los primeros gobernadores electos democráticamente en la historia de la región. Te voy a contar una anécdota muy chiquita. Hace un par de días en un supermercado fui a comprar en la tarde y me encontré con una niñita que se llama Alondra y estaba con Boris, su papá. Y me paran ahí en la calle y me dice el papá, mi hija Alondra se quiere sacar una foto contigo.
Yo le digo, por supuesto, yo soy un tipo que ando en la calle siempre. Y la niña chiquita estaba en sexto básico, me dice, hola, me dice, yo me quiero sacar una foto con usted. Y le digo, ¿por qué? Me están pasando historia en el colegio y nos están hablando del presidente y de los gobernadores, porque primera vez fueron elegidos democráticamente en la historia de Chile. Y la niña me toca, me Mira. agacho y me saco una foto con ella. Eso tiene que ver con afecto. Claro. Eso tiene que ver con una forma de entender la vida pública al servicio de la sociedad. Y cuando tú me preguntas qué yo esperaría de este gobierno, esperaría que retomaran el control de su agenda, que es lo que ellos plantearon en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de vivienda, pero que las medidas y las decisiones que tomen pongan en la centralidad el afecto y pongan en la centralidad el que los alimentos de primera necesidad no se encarezcan y no le compliquen la vida a las chilenas y los chilenos, incluyendo al pueblo Rapa Nui. Rodrigo Mundaca, te quiero agradecer una vez más por haber Súper. estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada y, por cierto, la mejor de las suertes para una gran región como Valparaíso. Muchas gracias, muy contento de estar contigo. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.